Que bendigas te pido que bendigas este tiempo juntos. Ayuda a Juan de Dios a explicar lo que... Bueno, miren, pues vamos a platicar de un personaje que seguramente muchos identificamos con diferentes etapas en su vida. Y miren, yo al estarlo estudiando, le quise llamar así a este tema. No sé si les haga sentido. Le llamé Pedro, varón de contrastes. ¿Ustedes creen que era un varón de contrastes, Pedro? Sí, claro. Sí. Pues miren, vamos a hacer centralmente esta parte, ¿no? Seguramente identifican claramente quién le dijo estas palabras. Señor Jesús. Así es. Le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya sabemos que algunas corrientes toman esto como una declaración de que Pedro es el primer, digamos, líder de la iglesia contemporánea, ¿no? Sin ponerle nombres y sin ponerle nomenclaturas. Pero cuando se analiza con cuidado esta aseveración del Señor, se da uno cuenta de que realmente no hablaba en sí de Pedro, sino que vamos a explicar ahorita un poco más y vamos a recordar, porque seguramente lo sabemos, a qué se refería exactamente el Señor cuando hizo esta expresión. Pero lo vamos a ver un poco, no desde la perspectiva del Señor Jesús, sino un poco más desde la perspectiva de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro y cómo fueron las cosas que se estuvieron dando con él? Bueno, pues inmediatamente después de su encuentro con Juan el Bautista, fue cuando se escuchó, si ustedes seguramente recuerdan, una vez que él fue bautizado el Señor, se escuchó la voz del cielo declarando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, dice la Biblia, que el Señor Jesús comenzó a predicar inmediatamente. Inmediatamente después de ser bautizado y de que se escuchara esta voz del cielo, él comenzó a predicar y a decirle a la gente, arrepentíos de sus pecados, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, decía él. Y uno de los primeros pasos que dio después de esto fue justamente encontrarse con Pedro y con su hermano Andrés. Entonces fue, digamos que los dos, puede decirse así, que son los primeros dos discípulos que él llamó. Y los encontró pues justamente haciendo lo que ellos hacían. Ellos eran pescadores, entonces trabajaban en el mar de Galilea. Podemos decir que eran hombres dedicados al trabajo, posiblemente no tenían mucha instrucción por el oficio que tenían, seguramente lo habían practicado desde generaciones anteriores. Pues era su modo de vivir, ¿no? Ellos se dedicaban a sacar peces del mar, vendían los peces y de eso vivían. Quiere decir que el día que no sacaban peces, pues simplemente no tenían ingresos y no podían vivir. En cierta forma podemos decir que vivían al día, ¿no? Pero tal vez sí tengan ahí un poco de conocimiento de que había de venir un Salvador. Sin embargo, pues no tenían mucho conocimiento o no había mucha referencia de por qué tendría que ser Jesús este Salvador. Si acaso lo que habían escuchado son las referencias de que la gente platicaba del encuentro que Jesús había tenido con Juan y de que Juan era esa voz justamente que anunciaba en el desierto que había de venir alguien después de él, ¿no? Bueno, pues posiblemente no tenían mucho conocimiento de los requisitos que se necesitaban para que se le considerara a él como el profeta, como el Salvador. Pero pues vamos a ver que aún así ellos no dudaron en seguirle, porque una vez que les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres, ellos inmediatamente le dijeron que sí y dejaron lo que estaban haciendo. No sabían a qué se iban a dedicar y de qué iban a vivir, porque lo que sabían hacer era ser pescadores. Sin embargo, cuando vieron la figura de Jesús, cuando vieron la figura de él y empezaron a detectar que él podía ser el Cristo, pues simplemente dejaron lo que estaban haciendo y se retiraron. Pues
Entonces, digamos que le siguieron sin dudarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, a partir de ese momento, digamos que se empezó a integrar el discipulado del Señor. Empezaron a integrarse cada uno de los seguidores, y no solamente fueron los apóstoles, recordemos que integraron a muchos otros seguidores, pero llegó un momento en que el Señor nombró a sus 12, digamos, más cercanos, ¿no? A sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, que eran los que de alguna manera le seguían con mayor cercanía, ¿no? Entonces, en este caso, Pedro fue muy cercano. Aquí vamos a dar lectura, si alguien me ayuda, por favor, allá en Marcos 3, del versículo 13 al 19. Aquí es donde nos detalla justamente la manera en la que fueron llamados estos 12, dentro de los que ya eran sus seguidores. Marcos 3, perdón, del versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó, espérame, es que ya como no tengo lentes, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12, gracias, ahora sí ya, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de Canista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, digamos que pasó a ser el círculo más cercano, aunque después había de haber otro círculo todavía más cercano, pero de momento eran los 12 que él había nombrado y que iban a estar más cerca de él. Bueno, el primero que se menciona en este nombramiento es justamente Pedro, en ese orden. Eso quiere decir que siempre Pedro como que él fue el primero que llamó dentro del ministerio de Jesús, y luego fue el primero que nombró cuando nombró los 12 apóstoles o los 12 discípulos más cercanos. Entonces, eso pareciera muy significativo, porque Pedro tiene como que ese lugar, no sé si más importante, pero al menos como de cierta preeminencia o de cierto liderazgo dentro de los discípulos. Jacobo y Juan, junto con Pedro, pasaron a integrar como que ese círculo todavía más cercano de los 3 discípulos, que más adelante veremos qué lugar tuvieron muy preponderante allá en la transfiguración. Probablemente con quien había más cercanía y confianza era con Juan, porque el propio Juan, recuerden que él mismo se describe cuando él habla en tercera persona, pero él dice el discípulo a quien el Señor amaba, ¿sí? Juan, cuando está hablando, dice, y volviéndose, dice, por ejemplo, allá. No se oye, no se oye, no Dice, se oye, vio, Dios. dice, vio que le seguía el discípulo a quien él amaba, al final de Juan 21, versículo 20, y se está refiriendo a él mismo. Se está refiriendo a él mismo. O sea, Juan está hablando de él mismo. Entonces, Juan era un discípulo muy cercano y muy amado, pero de todas formas, Pedro tenía un lugar muy preponderante dentro de ellos, ¿no? Incluso vemos ahí que, pues, él tuvo como la voz cantante en muchos de los eventos que se fueron presentando, en los que estuvieron presentes los discípulos junto con el Señor. Bueno, algunos de los características que podemos ver en Pedro, sin duda, era que era una persona con temperamento, era un hombre con carácter, con una fortaleza física. ¿Cómo no iba a tener fortaleza física si era pescador? Era una actividad de un oficio muy rudo. Entonces, seguramente debe haber sido un hombre muy fuerte y muy curtido, ¿no? De ese tipo de personas que son así como muy curtidos por el trabajo fuerte y arduo. Y también tenía una fortaleza mental. Decíamos que no era un hombre muy instruido, pero sí era un hombre con una fortaleza mental muy importante. Tenía una seguridad muy fuerte también en lo que él decía. Bueno, ¿cuál fue la declaración que conocemos que hizo Pedro y que es muy relevante? Bueno, en cierto momento, cuando él está en una plena instrucción y discipulado de los apóstoles,
Jesús comienza ya a hacerle ciertas preguntas a ellos, como para irlos encuadrando, como para irlos probando y para ir entendiendo si realmente ya han ido asimilando el mensaje del evangelio que él les está predicando. Y entonces les dice que quién decía el resto de la gente que era él. Bueno, sin duda, pues no todos tenían claro todavía que él era el Cristo, porque si bien ustedes ahí se dan cuenta de que algunas de las personas que lo escuchaban pensaban que era Juan el Bautista. Hay que recordar que para entonces, para ese momento, Juan el Bautista ya había sido decapitado. Entonces, si la gente pensaba que probablemente Jesús era Juan, pues tendría que estar pensando que había resucitado. O bien algunos pensaban que era Elías o Jeremías. Lógicamente, en cualquiera de los casos, tuvieron que haber pensado que era pues una resurrección, en cualquiera de los casos. Bueno, en este caso, pues después les dice él, ok, eso dice la gente, eso piensa la gente, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Ustedes quién dicen que soy? Pedro no se espera a que alguno de los 12 hable. Él luego toma la palabra y responde sin dudar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos, por favor, si alguien me ayuda ya con la cita, está en Mateo 16, del versículo 13 al 20. Viendo Jesús a la región, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta el contexto bajo el cual el Señor Jesús hace esta declaración cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la declaración que acabas de hacer, en donde tú has reconocido que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, sobre este cimiento se va a edificar la iglesia que va a generarse a partir de ese momento. Entonces, es cuando ya empieza él a acercarse un poco más al momento en el que tendría que ser entregado, pero quería dejar ya muy clara la instrucción para sus discípulos, ¿no? Entonces, Cristo le llama entonces bienaventurado, le dice, porque no fue una predicación de un hombre, no fue alguien que se lo haya explicado sobre la tierra, incluso ni siquiera fue el propio Señor el que se lo haya dicho, el propio Señor Jesucristo, sino que él se dio cuenta y dice, no llegó a esta conclusión por una exposición de alguna persona, sino que directamente le fue revelado por el Padre. Por eso le dice bienaventurado, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que el propio Padre te lo ha dado a conocer. Enseguida entonces, pues le indica que él es Pedro y sobre el fundamento de lo que acaba de ocurrir, sobre esta situación que se acaba de presentar, en la cual él pregunta, ¿quién dicen los demás que soy? Pero al final dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pues sobre este fundamento, entonces se edifica la iglesia a partir de este momento. ¿Cuál fue la participación de Pedro en aquel momento de la transfiguración? Bueno, pues vamos a ver. Esto está descrito allá en Mateo 17, del 1 al 8. Vamos a ver si alguien nos lo puede leer, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él,
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y entonces es la segunda vez en la que se escucha esta declaración del cielo, donde dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando dice a él oíd, es una orden, es una indicación. Entonces se vuelve a escuchar esta voz y la escuchan, pero solamente la oyen estos 3. Por eso decíamos que todavía había un círculo más cercano. Entonces, como que Pedro estaba dentro de los que llamó Jesús, luego estuvo dentro de los 12 y luego estuvo aún dentro de los 3 más cercanos. Quiere decir entonces que Pedro prácticamente estaba en todo momento escuchando hablar al Señor, casi lo veía 24 horas al día, desde el momento que lo nombró como uno de sus discípulos. Entonces, en este momento nuevamente se observa el liderazgo de Pedro, porque pues hasta cierto punto era un tanto impulsivo, porque empieza a decir cosas que aparentemente no tienen mucho sentido, ¿no? Como para qué va a servir una enramada en ese momento para el Señor Jesús, como si Él necesitara cubrirse de algo, ¿no? De los elementos de la naturaleza, y menos aún, pues Moisés y Elías, que eran personajes que en ese momento se estaban presentando, pero en una transfiguración. Sin embargo, Pedro así era, de repente tenía esos impulsos y a veces veía las cosas de una manera un tanto humana. Pero esa era la personalidad de Pedro, que vamos viendo aquí justamente cómo el Señor la va transformando. Por eso es que le decimos a Pedro un varón de contrastes. Bien, otro evento en el que se observa la participación de Pedro, pues es mucho más adelante ya cuando viene la negación. Digo, estamos solamente seleccionando algunos de los eventos para ver un poco lo que fue la personalidad de Pedro y por qué decimos que era un hombre de contrastes. Vamos a ver primero Lucas 22, del 31 al 34. Primeramente la porción en la cual el Señor Jesús le declara que va a negarle, y luego lo que efectivamente ocurre del 56 al 62. Primero leamos del Lucas 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, esa fue la declaración del Señor, que fue como una sentencia, ¿no? Y tal vez fue como un golpe muy fuerte para Pedro, porque Pedro decía: no, 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 yo te voy a seguir a donde vayas y no te voy a negar jamás. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Veamos allí en 56 al 62. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense si no se le quedó helada la sangre a Pedro, ¿no? No en el momento que lo negó y que cantó el gallo, sino en el momento que volteó el Señor Jesús y se cruzaron sus miradas. En ese momento fue cuando seguramente Pedro sintió que el mundo se le venía encima. Esto es completamente un contraste de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Aquel Pedro que fue llamado desde que era pescador, aquel Pedro que fue del primero que fue nombrado uno de los 12,
aquel Pedro que está también siendo seleccionado para ser uno de los 3 más cercanos, ahora está negando al Señor y además está siendo negado. Pero el propio Señor le dice por qué, le explica, dice, estando ya tan seguro de que Jesús era el Cristo, ¿cómo podemos entender que Pedro, estando seguro de que Jesús era el Cristo y habiendo atestiguado la transfiguración y siendo él quien declarara con seguridad que Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué llegó a negarle en ese momento tan doloroso? La propia explicación la da el Señor aquí, cuando dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Es decir, Satanás ha retado que sea sometido a tentación y Pedro cayó en la tentación. Quiere decir entonces que esta es una enseñanza que deja el Señor de cómo podemos caer en tentación aún estando muy cerca de Dios, porque seguimos teniendo una naturaleza que puede ser débil si le damos lugar a Satanás. Justamente de eso nos estuvo hablando también Gonzalo recientemente y pues se tocó mucho el tema de la tentación y vimos varios personajes que nos ilustraban lo que es el tratar de vencer la tentación, como Jesús logró, él sí logró vencer la tentación una y otra vez. Bueno, pero esta es la explicación. No es que Pedro se haya vuelto, no es que Pedro le haya vuelto la espalda al Señor, es simplemente que se vio sometido a una tentación y a la debilidad tal vez de sentirse amenazado, de que él también fuera en ese momento crucificado, como iba a ser en la suerte del Señor. Aunque, como podemos analizar en otro momento, pues más adelante ya no le importó incluso ser crucificado y de una manera más indigna que como ocurrió con el Señor, ¿no? Bueno, el mismo Pedro dice que no le negaría nunca, ¿no? Pero Jesús le replica, el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. No obstante, bueno, pues el Señor, el propio Señor Jesús predice que Pedro habría de volver, o sea, le dice ahí mismo en la sentencia, le dice, una vez vuelto. O sea, el propio Señor está seguro de que Pedro va a caer, pero que luego va a volver, que luego se va a restaurar. Le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Vas a caer, me vas a negar, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, la confianza del Señor nunca se perdió con respecto a Pedro. Nunca dijo, si me niegas, entonces ya no eres mi discípulo. Si me niegas, yo también te voy a volver la espalda. No, le dice, ¿me vas a negar? Sí, pero una vez vuelto, es decir, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Vemos entonces, hermanos, luego que aquí, en otro momento, cuando viene justamente la oportunidad que tiene Pedro para ser restaurado. Yo no me puedo imaginar el dolor que vivió Pedro desde el viernes en la noche, cuando fue bajado el cuerpo del Señor, hasta el momento en que amaneció el domingo. No creo que haya podido dormir Pedro todo ese tiempo. No creo que haya podido estar en paz. No creo que haya sentido tranquilidad después de lo que él vivió y que justamente vio morir al Señor una vez que él mismo lo había negado. Sin embargo, pues como estudiamos hace poco también en el domingo de resurrección, cuando las mujeres acudieron a la tumba y la encontraron vacía y empezaron a predicar y a decir que Jesús había resucitado porque se les reveló por parte de los ángeles primero y posteriormente después de la propia figura del Señor Jesucristo, cuando lo habló María y le dijo, no me toques, pero le dice, ve a ver a mis hermanos. Y entonces después llega Pedro y llega Juan y también ven la tumba vacía y posteriormente se les presenta allá en los aposentos en los que ellos estaban, pues seguramente uno de los que estaba ahí presente era Pedro, pero no se atrevía a decir una sola palabra. Bueno, pues con asombro Pedro vio que en uno de los eventos en que se manifestó después de resucitar, que fue ya en aquel momento en la playa, cuando después de que se juntan a comer, donde les da nuevamente una pesca, pues 3 veces ya hace una pregunta porque lo llama aparte, como que después de todos los eventos que han ocurrido, no sé qué sintió Pedro cuando el Señor lo llama y le dice, ven, y lo llama aparte.
No sé si se imaginó que le iba a reclamar o que le iba a reprochar por haberle negado o le iba a echar en cara diciéndole, ya ves, te dije que me ibas a negar 3 veces. Sin embargo, en cierta forma y con mucho amor, lo que hace el Señor es que 3 veces le hace la misma pregunta. ¿Qué le habrá querido decir a Pedro cuando 3 veces le hace exactamente la misma pregunta? Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Y 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Hasta que finalmente dice que Pedro se entristece y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Repasemos este pasaje, por favor, allá en Juan 21, del versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así es, entonces, así fue como de alguna manera Pedro comenzó nuevamente a sentir esta restauración, porque no fue un reproche lo que recibió de parte del Señor, sino fueron preguntas en el sentido de qué tanto le amaba. Probablemente, pues dentro de esta prueba de restauración, pues podemos encontrar la palabra que dice al final, justamente. No se oye, Juan de Dios. Sí, ok. Cuando al final del versículo le dice, y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, la misma invitación que le hizo la primera vez, cuando él y su hermano estaban pescando, se la vuelve a hacer acá. Pero evidentemente el contexto ha cambiado completamente, porque aquí ya se dio todos los eventos que tenían que darse de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, aquí ya no es iniciemos nuevamente un discipulado o iniciemos una obra, es sígueme, pero yo ya voy a regresar a mi Padre y tú te vas a quedar junto con los discípulos. Poco tiempo después vendría la instauración de la Gran Comisión, pero cuando justamente Pedro escucha estas palabras, es cuando podemos decir que ha sido restaurado completamente. Bueno, yo en este caso seleccioné solamente algunos pasajes o algunas porciones para ilustrar justamente que Pedro era un ser así, una persona así, como de contrastes. Entregado al Señor, sí. Amaba al Señor, sí. El Señor lo buscó, sí. El Señor encontró en él un corazón dispuesto a servirle, sí, también. Pero también encontró un varón débil, un varón que cayó en tentación una y otra vez. Un varón que se dejó llevar a veces por sus impulsos. Insisto, aquí no hemos mencionado todos los eventos significativos, pero me parece a mí que Pedro era un ser de contrastes. Sin embargo, vamos a estudiar más adelante otra de las actuaciones de Pedro y vamos a ver justamente la forma en la que el Señor transformó completamente a este varón. No solamente lo salvó, no solamente lo volvió su discípulo y no solamente lo volvió uno de sus discípulos más cercanos, sino que lo restauró de una manera maravillosa hasta volverlo, al igual que en su momento también lo dijo de Pablo, un instrumento para trabajar en favor de la obra. ¿Qué les parece, hermanos, estos pequeños esbozos de lo que es la figura de Pedro y cómo lo ilustramos como un varón de contrastes? Bueno, que a pesar de todos sus fracasos, digamos, Dios lo usó. Sí. Yo creo que él se instruía mucho en las cosas de Dios desde antes porque sabía que Jesús, quién era Jesús. Uh-huh. Entonces se documentaba, sabía a dónde quería llegar.
de alguna manera tuvo que haber tenido alguna instrucción, no sabemos qué tan formal, ¿no? Pero sí tuvo que tener algún conocimiento de que tenía que venir el Cristo y de que ese Cristo, él lo identificó, porque él fue con mucha seguridad que el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Pero también es interesante cómo el propio Señor le dice, no te lo dijo ninguna persona, no te lo dijo carne ni sangre, o sea, no lo recibiste de parte de algún rabino o de algún maestro o de alguien que te lo haya dicho, sino que el propio Padre te lo reveló. Pero veamos cómo puede una persona caer. Díganme ustedes si no es una caída sobre todo muy fuerte, el hecho de que incluso negarlo y negarlo 3 veces. Y no solo negarlo, sino hacerlo una vez que el propio Señor le había dicho que lo iba a hacer. Y luego, después de negarlo, tener que mirarlo a los ojos y soltarse a llorar. Pero ¿cómo es el amor de Dios que restaura aún a una persona, como en este caso Pedro, que pasó por esta situación tan difícil? Y yo creo que en este caso lo que podemos pensar es también la capacidad que tiene el Señor infinita para restaurarnos también a nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? ¿Cuántas veces hemos sentido, por un lado, el impulso y el sentirnos muy entusiasmados en servir a Dios, pero también hemos tenido momentos seguramente de debilidad? O díganme si no han tenido momentos de debilidad. Y cuando oramos a Dios y cuando nos ponemos en sus manos, pues Él nos restaura y nos vuelve a dar una oportunidad una y otra vez. Sí. Pues no sé si hay algún otro comentario. Carlos. Él como humano, pues mostró lo que puede suceder en uno, ¿no? Sí. Pues caer en desobedecer o en negar. Pero pues yo creo que el conocer a Dios fue el que lo levantó completo a llegar a ser lo que fue. Así es. Pues, hermanos, les agradezco y espero que haya sido de utilidad analizar un poquito de la vida de Pedro. Seguramente hay muchas más cosas que tratar de él y lo haremos en otro momento. Gracias, Juan de Dios. Muy bien. Gracias, Juanito. Gracias. Pues, tal